La política de sanciones hacia Cuba, que durante más de 60 años ha sostenido el gobierno de los Estados Unidos contra el régimen de La Habana, es parte del debate diario de todos los que de una forma u otra se interesan por lo que pasa en la mayor isla del Caribe. Las discusiones en torno a las sanciones abarcan incluso las mejores o más acertadas formas de nombrar esa política. Unos dicen que es un bloqueo y otros dicen que es simplemente un embargo. Para muchos, empezando por el gobierno estadounidense, el sistema de sanciones hacia Cuba es esto último, un embargo. Una medida económica legítima y legal dirigida a restringir el flujo de bienes, servicios y capital desde los Estados Unidos hacia Cuba con el fin de intentar influir en el castrismo para que cambie sus formas antidemocráticas. Pero para otros, las sanciones de los Estados Unidos no son más que un criminal bloqueo, un uso ilegítimo del poder de una superpotencia para intentar hacer que un gobierno legítimo marche a un ritmo diferente al que ellos decidan. Y todo eso lo consideran contrario a la soberanía del Estado cubano. Pero, ¿son realmente legales y legítimas las sanciones norteamericanas contra Cuba? ¿Constituyen realmente un bloqueo? ¿Estaría justificado por el derecho internacional un sistema de sanciones unilaterales contra el régimen cubano como el que hoy establece el gobierno de los Estados Unidos? Para intentar poner en perspectiva las diferentes respuestas que se han ofrecido a estas y otras interrogantes y para aportar al debate, desde el toque queremos iniciar una serie de videos que muestren las discusiones que al respecto se producen a diario en la esfera pública cubana y que muchas veces o niegan acríticamente la existencia de esas sanciones o por el contrario, las consideran sin mayores análisis la causa de todos los males que hoy afectan a la nación cubana. La primera entrega de esta serie queremos dedicarla a definir cómo pudiera calificarse la política que mantienen los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Es un embargo o es un bloqueo? Asimismo, pretendemos analizar y sistematizar cuáles son las bases legales que justifican el mantenimiento de esa política. Quédate hasta el final y recuerda siempre que puedes apoyar lo que hacemos mediante el envío de estrellas monetizadas a través de Facebook si nos ves por allí o a través de una donación puntual usando nuestra cuenta de PayPal. Pero más que nada, si nos ves por YouTube, que es donde se concentra nuestra mayor audiencia, recuerda que puedes enviarnos un gracias o un super chat o simplemente suscribirte al canal si no lo has hecho o convertirte en miembro si así lo entiendes. Muchos cubanos consideran que las sanciones norteamericanas contra Cuba no existen o son ineficientes. Insisten en que el embargo o bloqueo es la mejor justificación que ha encontrado el régimen cubano para justificar todos sus fracasos. No obstante, muchos de los que niegan rotundamente la existencia del embargo, lo que en realidad dicen es que esa política coercitiva no es tan férrea como ellos esperan, o no es suficiente para lograr los fines que se propone. Y traigo este argumento a colación porque es innegable que sí existe un sistema unilateral de sanciones estadounidenses contra el castrismo y contra el sistema económico y financiero del que se sirve. Ahora bien, dejando claro ese particular, habría que hacer también algunos comentarios adicionales. Algunos prefieren llamar ese sistema de sanciones embargo y otros bloqueo. Y en ese sentido también hay que reconocer que la propaganda y la influencia exterior del castrismo han sido muy eficientes en exportar e implantar el uso del término bloqueo hasta en los más importantes organismos de discusión interestatal del mundo. Quizás el ejemplo más relevante es que desde 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba todos los años a instancia de Cuba una resolución en la que se condenan las sanciones estadounidenses contra el castrismo y en esa resolución expresamente y sin enmiendas de parte de los estados participantes se califica el sistema de sanciones estadounidenses contra Cuba como un bloqueo. La resolución recibió 187 votos a favor, 2 en contra de Estados Unidos y de su aliado Israel, y una abstención, Moldavia. Se trata de la 34ª declaración no vinculante que las autoridades cubanas presentan desde 1992. Pero más allá de lo que diga la resolución, que desde hace algún tiempo todos los años se aprueba con el voto favorable de la abrumadora mayoría de los estados que forman parte de la ONU. ¿Es correcto llamarle bloqueo al sistema de sanciones que mantienen los Estados Unidos hacia Cuba? Las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra el castrismo desde la década de 1960 son medidas que en términos generales prohíben las exportaciones desde el país norteño hacia Cuba. Asimismo, prohíben las importaciones hacia los Estados Unidos desde Cuba y establecen regulaciones dirigidas a bloquear el uso por parte de empresas e instituciones cubanas del sistema financiero estadounidense. Por eso muchos hablan de la existencia de sanciones económicas aludiendo a la imposibilidad de comercio.
pero también hablan de sanciones financieras, refiriéndose a las restricciones impuestas a las empresas y actores cubanos en el uso del sistema bancario estadounidense, pero por la influencia de los Estados Unidos en el sector financiero internacional, también por la influencia que tienen esas sanciones en las restricciones que indirectamente el embargo impone a los actores cubanos en el uso del sistema bancario de muchos otros países. Esas restricciones alcanzan también a actores extranjeros que hacen negocios con Cuba y con los Estados Unidos al mismo tiempo. Las sanciones alcanzan así no solo a los cubanos, sino también a quienes deciden hacer negocios con el castrismo. No son pocas las noticias de las multas millonarias que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a bancos o empresas extranjeras que sirven de plataforma para operaciones financieras cubanas y de otros países como Sudán o Irán, que también están sometidos a sanciones por parte del gobierno norteño. 8.900 millones de dólares, 6.500 millones en euros. Una sanción récord para el banco francés BNP Paribas en Estados Unidos. La primera entidad de Francia y segunda de la zona euro se ha declarado culpable de saltarse el embargo estadounidense a varios países con los que realizó operaciones por más de 21.500 millones de dólares durante la pasada década. Pero volvamos a la pregunta motivadora. ¿Esta forma de coerción económica y financiera puede ser catalogada como un bloqueo? El término bloqueo, aunque tiene una carga semántica poderosa y conveniente a la propaganda cubana, no se ajusta exactamente al sistema de sanciones que mantienen los Estados Unidos hacia Cuba. El término bloqueo en derecho internacional tiene un significado que denota una acción de guerra. Usualmente un bloqueo implica una interferencia física y un impedimento para que barcos u otros transportes entren al país bloqueado. Lo más parecido a un bloqueo que ha sufrido Cuba en las últimas 6 décadas fue durante la crisis de los misiles de octubre de 1962. En aquel momento, el presidente estadounidense Kennedy ordenó una cuarentena sobre Cuba y dispuso que buques norteamericanos bloquearan el acceso a la isla de barcos soviéticos o de cualquier otro lugar del mundo que transportaran armamento. Pero ese bloqueo pacífico, como muchos tratadistas lo han llamado, duró lo mismo que la crisis de los misiles, unos días. La restricción actual sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba no es el acto beligerante que tradicionalmente se asocia con el término bloqueo. Las sanciones estadounidenses hacia Cuba pudieran asociarse más a términos como boicot o embargo, que es el utilizado en sus comunicaciones oficiales por el gobierno estadounidense. Según el derecho internacional, el boicot se considera una forma moderna de represalia mediante la cual un Estado interrumpe o termina sus relaciones comerciales y financieras con otro. Mientras que históricamente la palabra embargo ha hecho referencia a la detención forzosa de los buques del Estado sancionado que se encuentran atracados en el puerto del Estado que impone el embargo, y en la actualidad se usa también para referirse a las prohibiciones de exportaciones entre un país y otro. Pero más allá de las discusiones semánticas, lo cierto es que si bien el término bloqueo no se corresponde exactamente con la realidad de la política estadounidense hacia Cuba, tampoco el término embargo agota todas las expresiones o medidas que han implementado los estadounidenses. Medidas como, por ejemplo, las limitaciones de viajes a ciudadanos estadounidenses a Cuba difícilmente pueden ser catalogadas como propias de un embargo. La política estadounidense contra Cuba en algunos aspectos supera el contenido de cualquier embargo. Por eso es que yo en lo personal evito hablar de bloqueo o embargo, y para referirme a la política exterior de los Estados Unidos contra el castrismo, prefiero hablar de la existencia de un sistema unilateral y diverso de sanciones. Otra de las discusiones en torno al sistema de sanciones es si es legal o no. Y la respuesta a esa pregunta dependerá desde dónde se mire. Si se analiza a partir de la ley estadounidense, no hay dudas de que el sistema de sanciones contra el castrismo es perfectamente legal. Está asentado en un complejísimo marco normativo que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas. ¿Pero cuál es ese marco jurídico? El sistema de sanciones estadounidenses hacia Cuba es el más viejo que hasta hoy mantienen los Estados Unidos contra cualquier país y no está codificado en una única ley o disposición jurídica. Más bien es un mosaico complejo de leyes, proclamaciones presidenciales y regulaciones que el propio Fidel Castro alguna vez llamó una compleja madeja de prohibiciones. Las sanciones han evolucionado durante los últimos 63 años, unas veces aflojándose y otras veces endureciéndose en dependencia de la administración de turno y de la preferencia del presidente estadounidense por usar mano dura o blanda al tratar con Cuba.
Son 6, aunque no son las únicas, las principales normativas que hoy sirven de sustento legal para el mantenimiento del sistema de sanciones estadounidenses. La primera es la Ley de Comercio con el Enemigo, una ley federal aprobada en 1917 y que otorga al presidente de los Estados Unidos la autoridad para imponer en tiempos de guerra sanciones económicas contra naciones extranjeras hostiles mediante la prohibición, limitación o regulación de transacciones comerciales y financieras y los viajes de los ciudadanos estadounidenses hacia esos países. Y después de esto muchos se preguntarán qué tiene que ver una ley diseñada para ofrecer facultades especiales al presidente en tiempos de guerra con unas sanciones que fueron impuestas en un momento en que los Estados Unidos no estaban oficialmente en guerra con Cuba. Y el problema es que la Ley de Comercio con el Enemigo fue modificada en 1933 para permitir que el presidente no solo declarara sanciones económicas y financieras en tiempos de guerra, sino también durante lo que la propia ley nombra como periodos de emergencia nacional. La modificación a la Ley de Comercio con el Enemigo de 1933 permitió también que fuera el propio presidente el que declarara la existencia de uno de esos periodos de emergencia como paso previo a la imposición de sanciones contra un país determinado. Fue precisamente esa facultad presidencial la que utilizó en 1961 el presidente Eisenhower para decretar el primer embargo parcial entre Estados Unidos y Cuba. Y fue la misma facultad que empleó después Kennedy en 1962 para declarar el embargo total sobre todo el comercio entre Cuba y los Estados Unidos. La Ley de Comercio con el Enemigo fue reformada de nuevo en 1977. En ese momento el Congreso eliminó la potestad del presidente de imponer sanciones a otros países en tiempos de paz. Sin embargo, la modificación del 77 no suspendió la vigencia o legitimidad de las sanciones económicas impuestas antes de esa fecha al amparo de la propia ley. No obstante, la modificación de 1977 sí estableció un requisito para extender la vigencia de las sanciones impuestas con anterioridad. Desde ese año, las sanciones dispuestas durante un periodo de emergencia nacional tienen que ser renovadas anualmente por el presidente. En la actualidad, Cuba es el único país sometido por los Estados Unidos a sanciones bajo la Ley de Comercio con el Enemigo. Y como resultado de la modificación de 1977, cada año antes del 14 de septiembre, el presidente decide si firma la renovación de esas sanciones. En el caso de Cuba, desde 1977, todos los presidentes estadounidenses han renovado esas sanciones invariablemente. Amparado en la Ley de Comercio con el Enemigo, se emitió también el segundo grupo de regulaciones que sostienen el sistema de sanciones estadounidenses hacia Cuba. Me refiero a las regulaciones de control de activos cubanos, CACR por sus siglas en inglés. Esas regulaciones fueron emitidas por el Departamento del Tesoro en 1963. El objetivo expreso de esas regulaciones era aislar económicamente al gobierno cubano y privarlo de dólares estadounidenses. Básicamente ese conjunto de regulaciones lo que hizo fue disponer la congelación de los activos que el gobierno cubano mantenía en Estados Unidos y encargar al Departamento del Tesoro la regulación de todas las transacciones comerciales con Cuba, incluidos los viajes a la isla de los ciudadanos estadounidenses. Las regulaciones de control de activos cubanos son las que además declaran a la Oficina de Control de Activos, la OFAC, del Departamento del Tesoro, como el órgano encargado de interpretar y aplicar las disposiciones relativas al embargo. Las regulaciones de activos cubanos establecen además sanciones penales para quienes las violen. Esas sanciones incluyen hasta 10 años de prisión, multas a empresas de hasta $1 millón y multas individuales de hasta $250.000. A lo largo de 6 décadas, cada administración ha modificado estas regulaciones para adaptarlas a los objetivos de su política hacia Cuba. La tercera norma que forma parte del núcleo estructural de las sanciones del gobierno estadounidense con relación a Cuba es la Ley de Asistencia Exterior, promulgada el 4 de septiembre de 1961. Es una norma que reorganizó la estructura de los programas de ayuda exterior de Estados Unidos y distinguió entre ayuda militar y no militar. Además, creó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas en inglés como USAID. De nuevo, muchos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver una norma como esa con las sanciones contra Cuba? Pues tiene que ver directamente porque, entre otras disposiciones, la Ley de Asistencia Exterior establece que los Estados Unidos no pueden proporcionar ayuda a ningún país comunista y considera a Cuba expresamente como tal. Además, la Ley de Asistencia Exterior prohíbe expresamente, a menos que el presidente considere que es de interés de los Estados Unidos, proporcionar asistencia alguna al gobierno de Cuba.
También establece que Cuba no tendrá derecho a recibir ninguna cuota que favorezca la importación de azúcar cubana a los Estados Unidos, ni a recibir ningún otro beneficio bajo cualquier ley de los Estados Unidos. De acuerdo con la ley, esas prohibiciones deberán permanecer en pie hasta que el presidente determine que el gobierno de Cuba ha tomado las medidas adecuadas atendiendo a los estándares del derecho internacional para devolver las propiedades expropiadas al inicio de la revolución al menos al 50% de los ciudadanos estadounidenses afectados por esas expropiaciones. A pesar de las disposiciones de la Ley de Asistencia Exterior, en varias oportunidades la USAID ha ofrecido ayuda humanitaria a Cuba, pero ha sido rechazada por el gobierno cubano. Solo en 2 oportunidades y desde el año 2022 el régimen cubano ha aceptado esa asistencia. Fueron los casos de los $2 millones ofrecidos por la USAID a través de la Cruz Roja para los damnificados del huracán Ian en 2022 y los recursos como trajes y medios de protección ofrecidos por la USAID a los bomberos que participaron en la extinción del incendio de la base de supertanqueros en Matanzas. These are the steps that I can take as president to change this policy. The embargo that's been imposed for decades is now codified in legislation. As these changes unfold, I look forward to engaging Congress in an honest and serious debate about lifting the embargo. Estas imágenes son del 17 de diciembre de 2014, cuando el presidente Barack Obama anunció la relajación de las sanciones contra el castrismo y el inicio de lo que ambas partes llamaron proceso de normalización de las relaciones. Específicamente, el fragmento mostrado fue una expresión realizada por el expresidente luego de anunciar todas las medidas que como jefe del Ejecutivo había dispuesto e instruido. En ese fragmento, Obama insistía en una idea que comúnmente ha sido parte del debate sobre las sanciones estadounidenses hacia Cuba. El presidente de los Estados Unidos no puede por sí solo eliminar el embargo porque ya está codificado en una ley y para ponerle fin se requiere la intervención del Congreso. Si evaluamos todas las regulaciones que hemos visto hasta aquí, esa es una idea a la que no le encontraríamos mucho sustento. Las normativas previamente mencionadas lo que hacen es conceder al presidente la facultad de imponer sanciones o de retirarlas y no parecen ofrecer ningún indicio de que el Congreso tendría que participar en la modificación de las sanciones contra Cuba. Pero el problema es que todas esas regulaciones que hemos visto fueron emitidas antes de la década de 1990. Y precisamente en esa década, justo después de la caída del campo socialista de Europa del Este, es que el Congreso de los Estados Unidos dio los primeros pasos para codificar, o sea, para incorporar en una sola ley las bases de todo el sistema de las sanciones estadounidenses contra Cuba. Cuando la codificación se produjo, la determinación definitiva de cuándo y cómo terminar las sanciones dejó de ser solamente una facultad presidencial para convertirse también en una prerrogativa del Congreso estadounidense. La primera ley que demostró la intención del Congreso estadounidense de tomar partido en el sistema de sanciones estadounidenses hacia Cuba fue la llamada Ley de la Democracia Cubana, más comúnmente conocida como Torricelli, y que fue aprobada en el año 1992. La ley Torricelli extendió el alcance territorial de las sanciones al prohibir a las filiales de empresas estadounidenses en el extranjero establecer relaciones comerciales con Cuba. Impide además a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba y prohíbe el envío de remesas de dinero. Esa normativa fue aprobada como un proyecto de ley para promover una transición pacífica a la democracia en Cuba mediante la aplicación de sanciones dirigidas al gobierno de Castro y el apoyo al pueblo cubano. También busca alentar a los gobiernos de otros países que mantienen relaciones comerciales con Cuba a restringir sus actividades de comercio y crédito y a limitar la cooperación internacional con Cuba al imponer sanciones a cualquier país que le preste ayuda. Esto incluye poner fin al apoyo de Estados Unidos a esos países, declarándolos no aptos para beneficiarse de cualquier programa de reducción o perdón de deuda. Otras disposiciones de esta ley incluyen la prohibición de que buques que hubiesen entrado a Cuba no puedan tocar puerto estadounidense dentro de los 180 días posteriores a su entrada a la isla. La ley Torricelli establece además que las exportaciones de medicinas, equipos, instrumental y suministros médicos a Cuba no deberían restringirse, aunque las empresas exportadoras deben siempre solicitar licencias específicas y realizar verificaciones en Cuba para asegurarse de que los artículos exportados se utilizarán para los fines previstos y solo para el uso y beneficio del pueblo cubano. Some of the closest allies of the United States still don't get it. Instead, they spout the nonsense that their trade with Cuba is an investment, don't you know, giving them influence with Castro. They say with straight faces that doing business with Castro allows them to push him to respect human rights
and behave like a member of the community of civilized nations. I will sometimes wonder if these people haven't been for centuries on a distant planet. Sooner or later, and we must pray sooner, they will have to face the truth that it is their policies that have failed. It is their policies that are subsidizing Castro's tyranny. It is their policies that should, and God willing, will be challenged. And this is no time to mince words, and I don't propose to do it here or on the Senate floor or anywhere else. I love the Cuban people. I want freedom restored. Never should have been taken away from them. Those who oppose the Helms-Burton Act, as the press calls it, are more concerned about selfishly engaging in irresponsible business transactions, and they couldn't care less about helping establish freedom for the Cuban people. Con independencia de los esfuerzos codificadores expresados en la ley Torricelli, sin duda la mayor pieza de codificación de las sanciones estadounidenses hacia Cuba es la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba, comúnmente conocida por los apellidos de los senadores que la impulsaron, Helms y Burton. El proyecto de ley se introdujo por primera vez a principios de 1995, pero en esa primera presentación fue bloqueado sobre todo por varios legisladores demócratas. Sin embargo, la aprobación definitiva del proyecto se aceleró dramáticamente luego de que aviones de la Fuerza Aérea Cubana derribaran en 1996 dos avionetas del Manos al Rescate en aguas internacionales. Como resultado de esos sucesos murieron 4 cubanos, 3 de ellos eran también ciudadanos estadounidenses. La tenemos a la vista. Blanca y azul la avioneta, está a baja altura, la tenemos a altura, autorízanos, cojo. Autorizado a destruir. Primer disparo. ¡Le dimos, cojo! ¡Le dimos! 5 generales se le dio la facultad. Túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte. Tenemos otra avioneta, está autorizada la otra. Correcto. Bárbaro, vamos, Beto. La otra destruida. Inmediatamente después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el proyecto de ley se reintrodujo, se aprobó rápidamente en ambas cámaras del Congreso y fue firmado por el presidente Bill Clinton. Al firmar el proyecto de ley, el presidente Clinton dijo: "Esta ley es una respuesta justificada al ataque injustificado e ilegal del gobierno cubano a 2 aviones civiles estadounidenses desarmados, que dejó 3 ciudadanos estadounidenses y un residente estadounidense muertos. Es una declaración clara de nuestra determinación de responder a los ataques contra ciudadanos estadounidenses y de nuestro compromiso continuo de apoyar al pueblo cubano en su lucha pacífica por la libertad". Si la ley Torricelli amplió los límites espaciales de aplicación de las sanciones estadounidenses, la ley Helms-Burton de 1996 fue mucho más allá. El título 1 de la normativa, Fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el gobierno de Castro, tiene como objetivo reducir la ayuda económica a Cuba y sus relaciones comerciales con terceros países, así como oponerse a la pertenencia de Cuba a instituciones financieras internacionales. La ley Helms-Burton dejó expresamente establecida la oposición de los Estados Unidos a que Cuba pertenezca al Fondo Monetario Internacional, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a la Asociación Internacional de Fomento, a la Corporación Financiera Internacional, al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y al Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo con la ley, cualquier préstamo o ayuda proporcionados por estas instituciones al gobierno de Cuba resultará en que el secretario del Tesoro estadounidense deje de abonar a esas instituciones una cantidad equivalente a la entregada a Cuba. Y es precisamente el título 2 de la ley Helms-Burton el que consolida la facultad del Congreso para determinar el fin del embargo. En ese título se faculta al presidente y al Congreso para determinar cuando se han cumplido los requisitos establecidos en la propia ley para que pueda ser levantado el embargo. Bajo el nombre Ayuda a una Cuba libre e independiente, en el título 2 de la ley Helms-Burton se establecen cuáles son esos requisitos. Dentro de ellos destaca el establecimiento en Cuba de un gobierno de transición o electo democráticamente. La ley Helms-Burton también establece expresamente ¿qué es lo que los Estados Unidos entienden por un gobierno de transición y un gobierno democrático en Cuba? Y reconoce como otro de los requisitos para el levantamiento de las sanciones que se llegue a un acuerdo entre el nuevo gobierno cubano y la administración norteamericana
sobre las reclamaciones vigentes de los ciudadanos norteamericanos que fueron expropiados a inicios de la revolución. Muchos consideran que la ley Helms-Burton no es solo extraterritorial, sino también contraria a la soberanía cubana, en tanto establece que es un Estado extranjero el que puede determinar cuándo se ha establecido en Cuba un gobierno de transición y democráticamente electo. En tanto, hace depender el fin del sistema de sanciones estadounidenses contra Cuba de un arreglo que asuma como válidas las soluciones que organismos no judiciales creados con participación unilateral de los Estados Unidos han dispuesto sobre las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses expropiados en la década de 1960. Por más o menos vueltas que se le quieran dar, lo cierto es que la definición por un gobierno extranjero de cuándo se ha iniciado un proceso de transición democrática en Cuba y la imposición de soluciones décadas después del origen del conflicto en favor de los descendientes de ciudadanos estadounidenses expropiados es el elefante en la habitación si de sanciones contra Cuba se trata. Y lo digo porque ciertamente la ley Helms-Burton hace depender el fin del embargo de que se establezca un gobierno democrático a la medida de los intereses de los Estados Unidos y del establecimiento de un acuerdo compensatorio en favor de sus ciudadanos expropiados. Ambos elementos, a pesar de ser el elefante en la habitación, son muchas veces obviados por quienes defienden la política de sanciones como un camino a la democratización de Cuba. Y lo hacen porque prefieren pensar en lograr primero la transición para después pensar en cómo afrontar durante ese proceso la relación de cualquier nuevo gobierno con los Estados Unidos. Más allá de los debates al respecto, lo cierto es que la discusión en torno a lo que dispone la ley Helms-Burton no puede reducirse a negar los postulados de la misma y afirmar simplemente que una vez que se caiga el castrismo se acabará el embargo. Pero tampoco puede reducirse en sentido inverso mediante una apelación a la soberanía para afirmar que es completamente ilegítima e inmoral. Sobre todo porque esa postura utiliza la soberanía para trasladar toda la responsabilidad del drama cubano a los Estados Unidos y olvida que quien primero ha decidido secuestrar la soberanía popular y el Estado cubano es el castrismo y el Partido Comunista en torno al cual se nuclea su burocracia. La ley Helms-Burton contiene además dos títulos que han sido criticados por varios estados, incluidos aliados de los Estados Unidos, porque lo consideran extraterritoriales y contrarios a las lógicas del comercio internacional. Producto de esa problemática, desde la promulgación de la ley en el año 1996 y hasta el 2019, esos títulos habían sido suspendidos por todos los presidentes estadounidenses. Específicamente el título 3 de la ley Helms-Burton, protección de los derechos de propiedad de los nacionales estadounidenses, permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a las empresas extranjeras que consideren han obtenido beneficios por inversiones en bienes que pertenecían a ciudadanos estadounidenses antes de ser nacionalizados por el castrismo. El objetivo de esta disposición es impedir o dificultar la inversión extranjera en Cuba y en cierta medida ha tenido bastante impacto. La posibilidad de demandar bajo el título 3 de la ley Helms-Burton permitió que en apenas 6 meses después de su implementación se hubiesen presentado 20 demandas en cortes federales estadounidenses. Entre las empresas demandadas destacan, entre otros, emporios como Amazon, American Airlines, BBVA, Carnival, Expedia, Kayak, Meliá, TripAdvisor y Trivago. La compañía de cruceros Carnival, blanco de la primera demanda desde la reactivación de la ley Helms-Burton. Los demandantes son Michael Benn y Javier García Bengochea, descendientes de William Benn, presidente de una compañía que poseía 3 muelles en La Habana y en Santiago de Cuba, expropiados en 1960. Asimismo, el título 4 de la ley Helms-Burton, exclusión de determinados extranjeros, regula la exclusión de Estados Unidos de toda persona que trafique con propiedades confiscadas e incluye a los directivos y empleados y a sus familiares de las empresas extranjeras que inviertan en Cuba en bienes que pertenecieron a ciudadanos estadounidenses antes de ser nacionalizados por el régimen cubano. Por sus contradicciones con el derecho internacional y las prácticas del comercio internacional, tras la aprobación de la ley Helms-Burton, la Unión Europea presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio que llegó a establecer un panel de resolución de disputas que luego se suspendió y perdió jurisdicción.
Asimismo, países como Reino Unido, México y Canadá han implementado leyes dirigidas específicamente a contrarrestar los efectos extraterritoriales de esa ley. En el caso del Reino Unido, ese país ya había aprobado desde antes de la promulgación de la Helms-Burton su ley de protección de intereses comerciales de 1980, y lo que hizo después de la promulgación de la ley estadounidense fue ampliar los efectos de la ley de protección de intereses comerciales a las reclamaciones sobre Cuba. Los británicos llegaron a disponer incluso sanciones penales contra quienes cumplan con las disposiciones de la ley Helms-Burton en el Reino Unido. La última de las normas centrales que soporta legalmente el sistema estadounidense de sanciones contra Cuba es la ley de reforma de las sanciones comerciales y mejora de las exportaciones. A diferencia del resto de las normativas mencionadas hasta aquí, que fueron utilizadas para justificar o endurecer el embargo, la ley de reforma la firmó el presidente Clinton en el año 2000 con el objetivo de relajar el cumplimiento del embargo económico y comercial, permitiendo la venta de productos agrícolas y medicinas a Cuba por razones humanitarias. Aunque la ley de reforma permitió la exportación de medicinas y suministros médicos, en la práctica siguen estando vigentes los requisitos de una licencia emitida por el Departamento de Comercio y la verificación de uso mediante inspecciones en el terreno impuestos por la ley Torricelli. No obstante, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha asegurado a través de su cuenta en X que el embargo no debería ser empleado como una justificación de la falta de atención médica en Cuba. La embajada estadounidense confirmó que la licencia del Departamento de Comercio para la exportación de medicinas y suministros médicos a Cuba es fácil de obtener y que en los primeros 6 meses de 2023 se habían aprobado la importación desde los Estados Unidos hacia Cuba de unos 900 millones de dólares en suministros médicos y medicinas. Una cifra que superaba la de todo el año 2022, que fue de 800 millones, y doblaba la de todo el 2021. Además de la discusión en torno a la exportación de medicinas, según la ley de reforma del 2000, las exportaciones o reexportaciones a Cuba desde los Estados Unidos siguen reguladas por el Departamento de Comercio, y para realizarlas legalmente se requiere una licencia especial emitida por ese organismo. Asimismo, la ley de reforma estableció que las ventas a Cuba deben realizarse al contado, pagadas por adelantado y financiadas por instituciones de terceros países. La ley de reforma también estableció las 12 categorías que todavía hoy pueden utilizar los ciudadanos estadounidenses para justificar sus viajes a Cuba. Hay otras normativas que también se utilizan para justificar algunas sanciones a Cuba, pero forman parte de un marco normativo general que incluye también a otros países. De forma general, las normas que hemos visto hasta aquí constituyen el tronco legal del sistema de sanciones estadounidenses hacia Cuba. En la próxima entrega de esta serie te invito a que me acompañes a determinar cómo y por qué fue impuesto el embargo, sus orígenes y las principales discusiones al respecto. Recuerda que puedes apoyar lo que hacemos mediante el envío de estrellas monetizadas si nos ves desde Facebook, de un superchat con gracias si nos ves desde YouTube o mediante una donación puntual a través de nuestra cuenta de PayPal. Recuerda siempre que puedes suscribirte también a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho hasta ahora o convertirte en miembro. Pero más que nada, dale like al video, compártelo también para que otros puedan saber que existimos y puedan, como tú, disfrutar de lo que hacemos. Nos vemos en la próxima entrega.